Hola maestra, muy buen día. Nosotros somos Eduardo Moreno. Braulio Cabrera Fernández. María Fernanda García Romero. Daniel Guzmán tercero, buen día. Y Alison Andrea Valadez Núñez. Y bueno, hoy le vamos a presentar precisamente la exposición de la materia de procesos de integración y regionalización. Siguiente. Y bueno, el contenido es el siguiente, así que estaremos revisando cada uno con los apartados que se nos ha pedido. Y bueno, para comenzar, vamos a retomar la explicación del mercado común centroamericano. Siguiente. Bueno, el mercado común centroamericano nace el 13 de diciembre de 1960 con la firma de su tratado fundacional. Su nombre en inglés es Central American Common Market y mantiene sede en San Salvador por su organismo institucional jurídico, que es el Sistema de Integración Centroamericana. Sin embargo, sus diferentes secretarías tienen también sedes en toda la distribución de los territorios de los países miembros. Los países miembros son Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá de reciente adhesión, que aún se encuentra también en periodo de reducción arancelaria, pero que ya está formalmente inscrito en el sistema interamericano, en el sistema centroamericano. Siguiente. Bueno, los objetivos de la Unión del Mercado Común son unificar e impulsar las economías para, de forma conjunta, trabajar el desarrollo de Centroamérica. Y esto precisamente para lograr la mejora en las condiciones de vida de sus habitantes. De acuerdo con Zapata y Pérez, algunos de los objetivos son converger en un arancel externo común, en un mercado común, promover el desarrollo industrial, cooperar en áreas monetarias y financieras, desarrollar una infraestructura integrada y facilitar la inversión intrarregional. Sin embargo, por ejemplo, el segundo objetivo, establecer un mercado común, hoy ha mutado hacia vistas de transformarlo en una unión económica. Siguiente. Y precisamente para comprender cómo se ha venido desarrollando el sistema de integración, es necesario voltear a ver la creación de la Organización de Estados Centroamericanos, que fue el primer foro en donde se discutían los temas de comprensión de la región como una región en integración. Y no fue sino hasta 1960 que con la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana nace formalmente el Mercado Común Centroamericano como uno de los resultados de esa Organización de Estados Centroamericanos. A partir de esta fecha, bueno, el ACR comenzó a funcionar y comenzó a crecer la economía y las actividades comerciales en 37 veces. Sin embargo, para la década de los 80, los conflictos armados nacionales menguaron el proceso de integración, y no fue sino hasta 1991, con el denominado Despertar Centroamericano, que precisamente le procedió a la firma de acuerdos de paz, que se firma el protocolo de Tegucigalpa, el cual establece el órgano base del sistema de integración, que se llama Sistema de Integración Centroamericana. Siguiente. Este sistema de integración centroamericana es prácticamente el marco jurídico e institucional, y se compone de 4 órganos: la reunión de presidentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General. Asimismo, este sistema se integra por 4 subsistemas: el subsistema de integración económica, el social, el ambiental y el político, a la par que trabaja con la reunión de vicepresidentes, la Corte Centroamericana y el Comité Consultivo. Ahora bien, cada uno de los subsistemas tiene su propio organigrama y su propia estructura. Sin embargo, del conjunto del sistema de integración derivan todas estas secretarías que se ven en la parte derecha, de las cuales la más importante es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que trabaja los temas de integración económica. Siguiente. Y precisamente es la encargada de coordinar las acciones de las instituciones base: el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Centro Regional para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa, y la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica, en conjunto con Panamá y República Dominicana. Muy bien. En la ubicación de los productos estratégicos, comerciales y de autoconsumo, primero tenemos a los productos estrella. Y es importante, de hecho, mencionar que la MSCA no tiene un producto estrella como tal o en el que realmente se especialicen. Sin embargo, pues obviamente sí tienen una manera de poder identificar sus productos de origen. La MSCA se basa normalmente en regímenes de libre comercio con productos de origen de los Estados miembros, los cuales pues obviamente se establecen, perdón, en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que también, de acuerdo al documento del Reglamento Centroamericano sobre el origen de las mercancías, en el artículo 6
se explica que una mercancía de origen es prácticamente los productos que sean obtenidos en su totalidad o producidos enteramente en territorio de uno o más partes, y que se ha producido en un territorio de uno o más partes a partir solamente de materiales que califican como originarios de uno o más partes de conformidad con el reglamento. Entonces, estos productos de origen incluso son fácilmente de identificar por medio de una leyenda que se dicta también en el artículo 24, que textualmente dice que son los productos centroamericano hecho, elaborado o impreso en el país de origen. Y estos productos obviamente deben portar esta leyenda al entrar a las aduanas. Siguiente, por favor. Muy bien. De acuerdo a los perfiles comerciales de cada país, de la Organización Mundial del Comercio, encontramos que los productos estratégicos en las exportaciones es el café, las máquinas y aparatos, el material eléctrico, las frutas, instrumentos, aparatos de óptica, azúcares y artículos de confitería, caña de azúcar, manufactura textil y medicamentos. Siguiente, por favor. En los productos de autoconsumo tenemos el aceite de palma, medicamentos, artículos para transporte o envasado de plástico, productos de panadería, preparaciones alimenticias, agua mineral y gaseada, insecticidas y demás antirroedores, papel higiénico, aceites de petróleo, jabón y preparaciones orgánicos tensoactivos. Siguiente, por favor. Gracias. Los principales países a los que exporta la MSCA se encuentra Estados Unidos con el 41%, después le sigue el comercio intrarregional, que es la mayoría con el 50%, y la Unión Europea con el 11%. La mayoría de los productos de esta CR son manufacturados con el 55.03%, luego le siguen los productos agrícolas, que es el 36.88%, y combustibles y productos de minería con el 2.68% aproximadamente. Aquí tenemos una gráfica en donde podemos verificar cuál ha sido el crecimiento económico de los países. Nosotros podemos observar que todos los países, hay algunos que tienen pues mayor ventaja sobre otros, sin embargo, pues vemos que este crecimiento ha sido parcialmente equitativo, y a excepción del año 2015 con Costa Rica, que tuvo pues una crisis económica muy fuerte, pero vemos que el crecimiento económico pues sí ha sido un poco parejo. Y a continuación encontramos la tabla comparativa del índice de desarrollo humano con el índice COF de la globalización. Esto con datos actualizados del índice COF 2019 y el índice de desarrollo humano del 2020. Encontramos que, de acuerdo a la tabulación, a la forma en la que el ranking IDH especifica el crecimiento de cada país, encontramos que Costa Rica es el único de estos países que entra en la categoría de desarrollo muy alto, mientras que el resto, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en un rango de 124 a 132, entra en un desarrollo considerado medio. Además de que las posiciones económicas muchas veces varían junto con la posición del índice COF, y a partir de los procedimientos y la forma en la que sus estructuras comienzan a renovarse para sus nuevos tratados comerciales y por supuesto para el tipo de desarrollo que estén teniendo a partir de estas elaboraciones. Siguiente. Bueno, ahora para concluir, es importante entender que los productos estratégicos, como ya lo mencionó mi compañera, son principalmente productos manufacturados y agrícolas. Estos no son productos que tengan mucho valor agregado y tampoco tienen un producto estrella, ya que el MSCA se basa en una unión de libre comercio entre sus países miembros y a nuestro criterio este ACR no es pertinente como unión económica. Primero se debe fortalecer e impulsar los productos ya mencionados, los agrícolas y manufacturados, al interior de los estados miembros. Criticando el ACR, tras haber pasado 40 años de su existencia, creemos que hoy aún es parcial e incompleto. Se estanca, avanza y retrocede. Bueno, hablando realmente de cómo, qué tan bien están las personas, pues sabemos que la integración, además de ser un proceso económico, es un proceso político y social.
Sobre todo se ha visto como un instrumento de apoyo para elevar el bienestar. Hoy en día no se puede hablar de una integración realmente exitosa mientras existan las disparidades en el nivel, el crecimiento y el desarrollo por habitante que actualmente sucede en Centroamérica. El MSCA, hoy en torno al bienestar, debe lograrse sostenible y equilibrado, instaurando mecanismos de compensación cuya norma de funcionamiento sea el criterio de equidad. Esperen, se me está yendo el aire bien potente. Ya acordamos eso. Finalmente, ¿cuál es el futuro del ACR? Después de los años 80, el ACR renació y reforzó sus objetivos. Vemos que estos tiempos de pospandemia son un buen momento para trabajar la estructura del MSCA, en busca de poder demostrar la capacidad de resiliencia que poseen los países miembros, fortaleciendo su mercado común mucho antes de poder plantear una posible unión económica. Inclinarse hacia apostarlo todo a las instituciones económicas, como las ya mencionadas anteriormente, y que son el pilar real para poder generar industrias más dinámicas. Creemos que también se debe reforzar la supranacionalidad de su integración, dotando a la ACR de mayores capacidades para poder gestionar todo lo ya mencionado. Finalmente, es claro que la integración es un instrumento y no un objetivo en sí mismo. Hoy, además de promover el desarrollo, puede apoyar en un buen proceso de globalización también. Como se observó en el COF, su puntuación política es más alta que su puntuación COF económica, indicando que la infraestructura, la capacidad de hacer política y la estructura de toma de decisiones ya está ahí disponible para explotar la capacidad y la integración. El ASR sin duda necesita ser fiel a sus objetivos, asegurar un marco legal creíble y lograr la irreversibilidad de los avances, adoptando también políticas comunes para el beneficio de todos los países miembros. Siguiente. A continuación vamos a hablar de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental. Ahí está. Comenzando con la especificación de que existen tres nombres para llamarla, el primero en español que ya he mencionado, pero el segundo, quizás más importante que el que está en inglés, es la Unión Économique et Monétaire de l'Ouest Africaine, la UEMOA, por sus siglas en francés, que son las siglas oficiales en realidad. Y también, obviamente, pues la versión en inglés, que sería la Western Africa Economic and Monetary Union, ¿no? La WAEMO, conocida internacionalmente. Su sede está en Ouagadougou, en Burkina Faso. Y bueno, pasando a la cuestión de los objetivos, la misión de la WAEMO es la integración económica de los miembros, principalmente para generar economías competentes y un ambiente jurídico armónico. Esto con base en el texto original del Tratado Constitutivo de la WAEMO, se divide en 5 objetivos que buscan reforzar la competitividad, asegurar la convergencia de las potencias tanto políticas como económicas, crear un marco común jurídico que regule la cuestión comercial, coordinación de políticas conjuntas que eventualmente lleguen a políticas comunes y finalmente pues la armonización de las legislaciones fiscales en cuestión de integración. Los países miembros de este ACR son Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali, Níger, Senegal, Togo como fundadores y finalmente en el 97 se añade Guinea-Bissau, que es el último miembro que ha tenido. Si queremos resumir un poco la historia de la UEMOA, podemos empezar con que es la sucesora de la Unión Monetaria de África Occidental, es decir, la UMOA. En el 94, esta empezó en el 60, en el 94 se avanza hacia la UEMOA, añadiendo la parte de la Unión Económica, buscando justamente un nivel más alto de integración. Y bueno, sobre todo a través como teniendo el franco CFA como punta de lanza en la Unión Económica, ¿no? En el 95 se crea la Corte de Justicia de la UEMOA, que es uno de los órganos más importantes, así como en el 98 se crea el Comité Interparlamentario, también muy importante dentro de la representación democrática. En 25 años de existencia de la UEMOA ha habido 22 sesiones de jefes de Estado. La última fue recientemente, obviamente virtual, por las cuestiones pandémicas. Y bueno, por último, en 2003 se modifica la Carta Constitutiva,
añadiendo un acta adicional que transforma el Pacto de Convergencia, Estabilidad, Crecimiento y Solidaridad, y que fue añadido y ratificado por los miembros desde entonces. La estructura orgánica de esta organización se divide en 3 ejes principales y un cuarto como secundario. Los órganos de dirección, las instituciones especializadas, los órganos consultivos y, bueno, finalmente los actores y los beneficiarios. Obviamente, hablando de los órganos de dirección, la Conferencia de Jefes de Estado, el Consejo de Ministros y la Comisión son los órganos ejecutivos representativos, ¿no? Las instituciones especializadas son instituciones tanto bancarias que buscan establecer la política monetaria, como también de desarrollo, que buscan fomentar proyectos y políticas hacia el desarrollo de los miembros. Y finalmente los órganos consultivos, que probablemente son de las partes más interesantes, la Cámara Consular Regional, el Consejo de Trabajo y Diálogo Social y el Consejo de Colectividades Territoriales buscan justamente la representación de los sectores privados, locales y, bueno, como democráticos, pues, en la organización. Bien, ahora pasando un poco a la revisión de los productos estratégicos, productos de autoconsumo, es necesario precisamente entender que esta unión, como una unión económica, parte, mejor dicho, del establecimiento de una zona de libre comercio. Y es precisamente el Tratado de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, la que en su artículo 76 establece que los países miembros, a partir de la entrada en vigor de dicho tratado, establecerán supresiones cuantitativas y también no cuantitativas basadas en las reglas de origen, que precisamente se establecen en el anexo denominado régimen arancelario preferencial para el comercio dentro de la comunidad. En este anexo, prácticamente en su artículo número 3, se establece que el régimen arancelario preferencial se establecerá a productos locales, productos artesanales locales, productos industriales originarios aprobados. Los productos locales hacen referencia a todos aquellos productos cosechados, a aquellos productos animales, minerales y de pesca que se obtengan precisamente de las actividades económicas de los países miembros. Los productos artesanales locales, menciona, son aquellos realizados a mano o con herramientas por artesanos y que precisamente gozan de todas las disminuciones arancelarias. Y los productos industriales originarios aprobados son todos aquellos que pasan por una transformación industrial y que al menos cumplen con la característica de poseer por lo menos el 60% de las materias primas de los países dentro de la Unión Económica para poderse gozar de esa tarifa preferencial. O que por lo menos también mantengan un valor añadido del 40%. Siguiente. Ahora bien, precisamente teniendo estas consideraciones en cuenta, revisando la página de la OMC en sus perfiles económicos de cada uno de estos países, encontramos que los productos estratégicos o de exportación precisamente coinciden con estas reglas, ¿no? Y son el algodón y los tejidos de algodón, los frutos secos como cocos y nueces de Brasil, el oro, aceite de petróleo distinto del crudo, y en sus productos de autoconsumo, el arroz, el aceite de palma y sus derivados, trigo, azúcar de caña o remolacha, aceite de petróleo distintos del crudo, medicamentos en dosis medidas y automóviles para transportes de personas. Como se puede observar, estos productos, al menos los de exportación, son cotizados en el mercado internacional y se debe precisamente también a que la Unión Económica ha tratado de especializarse en ellos a partir de sus reglas de origen. Siguiente. Los principales países a los que exportan son la Unión Europea, Suiza, India y otros que involucra el 32.5% de su comercio. Pero como podemos observar, quien más se lleva las exportaciones de la Unión Económica en general es Suiza. Y estas exportaciones son basadas en productos agrícolas, preeminentemente el 32.98% de su comercio, seguida de los productos manufacturados con 14.45% y combustibles y productos de minería con el 13.08%. Otros productos involucran el 39.47%, pero pues son productos variados que, como menciono, entran también dentro de las reglas de origen. Siguiente. Y bueno, para ver de manera visual el avance del crecimiento económico de estos países, precisamente se tiene esta tabla que se encuentra actualizada de los años de 2008 a 2019 y que muestra cómo el comportamiento de crecimiento económico es muy variado y realmente tiene picos de crecimiento, picos de decrecimiento y los países en general se comportan de esta manera. Entonces es una forma muy eficaz de poder visibilizar cómo los países avanzan a partir del tiempo y la línea histórica en su proceso de integración.
Siguiente. Bien, en la comparación del índice de desarrollo humano con el índice COF de globalización, podemos ver, de hecho, que de acuerdo con el índice COF general, los países de la UEMOA presentan un muy mediano desarrollo en la globalización. Esto se manifiesta en un rango del 49 al 53. Y para estos países de ACR, a excepción de Senegal y Níger, que tienen una ventaja respecto a los demás. Sin embargo, pues esto obviamente no se refleja en el índice de desarrollo humano, como podemos observar, porque si seguimos el comportamiento general de los países de este ACR, las malas notas en la globalización se corresponden con resultado de un índice de desarrollo humano bajo, por lo que pues obviamente no se pueden aprovechar los flujos económicos de la globalización, porque simplemente basta con observar el índice económico de la globalización para darse cuenta que pues realmente no se poseen vínculos para el crecimiento económico sostenido, lo cual evidentemente va a afectar al bienestar de las personas. Muy bien, como conclusiones para esta ACR, de acuerdo al Sistema de Información de Comercio Exterior, encontramos que su valoración se da mayormente negativa para su crecimiento. Esto debido al tipo de producción y al tipo de competencia que gestiona, que principalmente es regional. También hay que comprender que la ACR gestiona un comercio que podemos considerar en condiciones precarias, ya que las producciones agrícolas y mineras presentan limitaciones mismas por las cuales no tienen la misma facilidad que tienen otras estructuras comerciales como en países, llamemos, de primer mundo. Y aquí también encontramos una oportunidad de crecimiento por vías económicas alternativas, que son las que podrían allegarse a la ACR mediante otros mecanismos económicos a partir de sectores que también pueden ser detonantes de su economía, más allá de la agricultura y en este caso, el sector minero. Y siguiente. Bueno, ahora el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, DRCAFTA, o en inglés, siguiente. El Dominican Republic Central America Free Trade. Bueno, a partir de la información recopilada en DICOEX, igual en Valerio F. y Pacheco, dentro de los objetivos de este ACR está fortalecer lazos de amistad, cooperación entre sus naciones, la competitividad de sus empresas en los mercados globales, promover la integración económica regional y la transparencia, así como eliminar el soborno, la corrupción, crear un mercado más amplio y seguro para las mercancías y servicios también producidos en respectivos territorios, al mismo tiempo que se reconocen las diferencias en los niveles de desarrollo y en el tamaño de sus economías. Crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y también los niveles de vida, así como proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, evitar las distorsiones en su comercio recíproco, desarrollar sus respectivos derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakech, por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio, facilitar el comercio regional, estimular la creatividad y la innovación, y también implementar el tratado de forma coherente con la protección y la conservación del medio ambiente, salvaguardar el bienestar público y promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Finalmente, el tratado busca reconocer el interés de las partes centroamericanas de fortalecer y profundizar su integración económica regional, impulsando hacia establecer el área de libre comercio de las Américas y otros lineamientos para la cooperación bilateral, regional, multilateral, dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los países miembros? En este ACR forma parte República de Costa Rica, República Dominicana, República de El Salvador, República de Guatemala, República de Honduras, Nicaragua y Estados Unidos de América. Siguiente. Bueno, la historia del ACR. Sabemos que durante la década de 1980 los países de Centroamérica adoptaron programas de reforma y apertura económica, y desde inicios de la década de 1990 vienen impulsando una mayor inserción en la economía internacional. Esto es consecuencia de la adopción de una estrategia que atribuye a la inversión extranjera y al comercio internacional un papel central en el desarrollo económico. Tales esfuerzos se han traducido en la participación de estos países en negociaciones comerciales internacionales a distintos niveles desde inicios de las fechas ya mencionadas.
Primero en el Foro Multilateral de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, y después en el que le siguió la OMC, la Organización Mundial del Comercio, así como en negociaciones del CARICOM, el Mercado Común de Caribe, y el ALCA, el Área de Libre Comercio. Con estos acuerdos, los países centroamericanos buscan más y mejores condiciones para el acceso de sus productos a los mercados externos, con un marco jurídico que genere deberes y derechos mutuos, así como mejorar la estabilidad y la previsibilidad a sus relaciones comerciales. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con Estados Unidos? Pues la búsqueda de un acuerdo con Estados Unidos es un objetivo de las naciones centroamericanas desde hace muchísimo tiempo, y esto a razón de la importancia de los flujos comerciales con este país. Más de la mitad de las exportaciones de la región centroamericana van a Estados Unidos, haciendo de este su principal socio comercial. Bueno, ya hablando un poco más de fechas, de 2003 a 2004 se llevaron a cabo rondas que culminaron en el cierre de la negociación. Durante 2003 los gobiernos llevaron a cabo 9 rondas de pláticas. Posteriormente el tratado se llevó a los poderes legislativos de cada uno de los países, en donde pues se discutió y se votó hasta que el tratado comenzó a entrar en vigor en el 2006 en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Estados Unidos, y finalmente en República Dominicana en 2007 y en Costa Rica en 2009. Siguiente. El organismo y la estructura. Bueno, el tratado en su interior se apega principalmente a las reglas de la OMC, pero dentro de su administración creó un sistema de seguimiento, consulta y negociaciones a modo de garantizar la efectiva implementación del tratado. La autoridad máxima es la Comisión de Libre Comercio, la cual integran los ministros de Comercio o de Comercio Exterior de cada uno de los países miembros. Otras instancias conformadas por el tratado son los coordinadores del Tratado de Libre Comercio, oficinas de apoyo administrativo para los procedimientos de solución de controversias, el Comité para la Creación de Capacidades Relacionadas con el Comercio, el Libre Comercio, el Comercio Agropecuario, de Mercancías, Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, obstáculos técnicos al comercio, servicios financieros, asuntos laborales, ambientales, cooperación ambiental y revisión agrícola. Siguiente. A continuación podemos ver una tabla elaborada a través de la información del World Integrated Trade Solution, donde podemos comparar el crecimiento económico de Estados Unidos junto con los demás miembros de este ACR. Podemos observar que en realidad, a pesar de que las relaciones, a pesar de que los contextos en los que se desarrolla cada país son muy particulares, y sobre todo a comparación de Estados Unidos, hay una relación muy fuerte entre los crecimientos económicos en el ACR, ¿no? Se puede ver una tendencia de continuar entre todos ellos más o menos las líneas que se siguen, excepto en 2015 que encontramos una crisis económica con Estados Unidos que pues difícilmente siguieron los otros países, ¿no? Justamente demostrando una estabilidad por lo menos regional en Centroamérica. A continuación, les voy a presentar la ubicación de los productos estratégicos y comerciales y de autoconsumo. En este ACR particularmente sí tenemos la denominación de productos estrella que se especifican en la Carta Constitutiva del ACR ya en conjunto, porque cada una se fue pues mediando, ¿no? Negociando particularmente. Pero bueno, los productos estrellas son el whisky bourbon, el azúcar, los textiles y la ropa, que son los que están protegidos dentro del acuerdo. Sin embargo, los productos estratégicos que encontramos con base en la información de los perfiles comerciales de la Organización Mundial del Comercio son las bananas, el café, el azúcar, el material eléctrico, el petróleo, los automotores, la soya y el maíz. Estos últimos 4 son principalmente de Estados Unidos. En realidad, todos los demás miembros del ACR difícilmente comercian con ellos, es únicamente Estados Unidos. Sin embargo, su cantidad de comerciada obviamente lo convierte en un producto estratégico. Los productos de autoconsumo, por su parte, son el maíz, el petróleo, ya sea en gasolina o crudo, medicamentos, automóviles, aparatos de radio y telefonía, soya, pan y masas, así como preparaciones alimenticias.
La ubicación de las exportaciones va mayormente, por ejemplo, a Estados Unidos con el 37.8%, a la Unión Europea o países de la Unión Europea con el 10.9%, intrarregional, hablando únicamente de la zona de Centroamérica, con el 15.6%, y finalmente 35.5% de los otros países. La ubicación de las importaciones, en el caso de Estados Unidos, es del 29.6%, en el caso de la Unión Europea o países de la Unión Europea son del 8.6%, intrarregional 5.7% y otros 55.9%. Aquí quiero puntualizar dos cosas. Primero, que en el caso del ACR en general existe una disparidad y por lo tanto inestabilidad con Estados Unidos. La relación es muy cercana, pero pareciera que el comercio similar en el bloque se rompe, convirtiendo a la zona de Centroamérica más bien en un mercado para las exportaciones estadounidenses, que no es recíproco en el caso de las exportaciones centroamericanas, ¿no? Entonces, justamente como les mencionaba, por ejemplo, de los productos estratégicos más exportados, el petróleo, los automotores, la soya y el maíz, son justamente los productos de autoconsumo que se reciben, ¿no? En Centroamérica, como el maíz, el petróleo, la soya, ¿no? Aquí se repite justamente. Entonces pareciera que es más bien un mercado. Por otro lado, en el caso de las importaciones es curioso, perdón, en el caso de las exportaciones y de las importaciones también, en ambos casos, es curioso porque los otros países que mantienen un porcentaje muy grande, muchas veces compitiendo con el de Estados Unidos, generalmente son socios como México o China, socios muy importantes que cada uno aproximadamente engloba el 15%, lo que significa que estos países, México, China, por ejemplo, que están interesados en comerciar con la región de Centroamérica, se encuentran en una situación de competencia pues desigual contra Estados Unidos, justamente porque no, a Estados Unidos tiene todos los beneficios arancelarios y comerciales, pero pues ahí hay una inestabilidad, ¿no? Bien, y precisamente retomando este hilo conductor y la primera puntualización que realizó mi compañero, es que al momento de comparar, perdón, los índices de globalización y de desarrollo, se ven disparidades. Primordialmente, Estados Unidos, como potencia central mundial, tiene índices de desempeño COF y de desarrollo humano muy superiores a los del resto de países del tratado. Sin embargo, dentro de Centroamérica, también ocupamos algunos puestos dispares y similares, también hay que realizar estos matices. Primeramente, Costa Rica, como lo mencionábamos desde el mercado común centroamericano, se encuentra con las mejores posiciones relativas dentro de la región en tanto índice COF como en índice de desarrollo humano. Sin embargo, otros países como Guatemala, Honduras y Nicaragua precisamente mantienen puestos bajos con rangos muy desiguales en lo que corresponde al índice de desarrollo humano y a lo que corresponde con el índice COF. En el índice COF mantienen rangos del 96 al 100 y en el índice de desarrollo humano de 127 a 132. Y esto indica precisamente un mal desempeño, no solo en la globalización y en el desarrollo, sino también en la igualación y la nivelación, la homogeneidad y el acompañamiento de la globalización con el desarrollo. Ahora bien, esto se matiza aún más cuando precisamente observamos el índice de globalización económica. Y es que precisamente también tenemos un comportamiento desigual dentro de la región de Centroamérica y de República Dominicana, con brechas que van desde la posición 51 hasta la 62, ¿no? Y que precisamente se cargan más hacia Salvador y Nicaragua con los desempeños más bajos. Y en este sentido, recordando precisamente que el índice de globalización económica mide los flujos económicos de un país o de una región a nivel global, es que se puede entender que las variables más relevantes para explicar las disparidades, perdón, entre globalización y desarrollo son precisamente las relativas a estos flujos comerciales. Me permito precisamente referenciar el reporte regional de la PNUD sobre desarrollo humano 2021 para América Latina, en donde se explica que el bajo crecimiento de la productividad de la región es causa del bajo crecimiento económico. Y esto también se debe, como mencionaba mi compañero, a estas disparidades en el comercio, pero sobre todo al tipo de productos que manejan. Y citando este reporte, menciona que teniendo en cuenta el crecimiento de la población, queda claro por qué en general la región ha tenido un desempeño insatisfactorio, pues es difícil de alcanzar altos niveles de ingreso per cápita si los avances de uno se pierden en otros años. Es decir, precisamente los malos acompañamientos económicos de la globalización
y las malas gestiones dentro de la región de Centroamérica han permitido que este crecimiento que se ve más o menos similar en el caso de los países de Centroamérica, pues no se manifieste precisamente en el desarrollo. Y pues cabe señalar que de acuerdo con este mismo reporte, América Latina es la segunda región del mundo más desigual. Y si recordamos dentro de los objetivos de este ACR, pues se encuentra precisamente el fortalecimiento de las instituciones y la eliminación de la corrupción. Y esto da de notar que la corrupción es un problema mucho más grande precisamente del que se puede uno imaginar, cuando precisamente se contrasta con la realidad y encuentra estos desempeños en el desarrollo y estos desempeños en el crecimiento económico. Y precisamente también es parte de las explicaciones de por qué algunos países como Honduras, desde 1990 a la fecha, ha caído aún más en las posiciones de desarrollo humano, pasando, por ejemplo, del puesto número 101 a lo que actualmente, como se observa en la tabla, pues es el puesto número 132. Entonces, como conclusión de la comparación de globalización y desarrollo, tenemos disparidades, los países no logran precisamente armonizar el desarrollo con la globalización y aún más, las crisis económicas y políticas constantes que sufre la región atenúan estos desempeños, aunado con la estructura económica que mantienen en la lógica de comercio con Estados Unidos. Siguiente. Bien, de acuerdo con las explicaciones de Braulio y de Eduardo, a manera de conclusión, nosotros podemos identificar que a futuro, si somos muy optimistas y críticos, este ACR podría ser positivo, aunque ahora pues realmente esté estancado. Si bien es cierto que Centroamérica pues no cuenta con la tecnología suficiente, sí pudiera aprovechar la estructura institucional financiera del Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, que pertenece al MSCA porque la mayoría de los países es de este ACR. Así pues, la idea es que ellos deben trabajar en sus instituciones democráticas y de libre mercado para que pues, su economía, que es de baja productividad y que genera muchísima desigualdad, pase a tener modelos de adquisición tecnológicos, de desarrollo industrial y pues obviamente una disminución de dicha desigualdad en su estructura social, que es de lo que mucho carecen. La estructura del ACR pues realmente sí le favorece a los países que lo integran, porque como vimos en los principales exportaciones y los principales consumidores, Estados Unidos le consume la mayor parte de su producción. Sin embargo, pues como vimos también, mientras ellos venden los productos más baratos, entre comillas, pues también compran los más caros, entre comillas también. Por lo que la región va a necesitar esforzarse muchísimo más para crear industrias pues más dinámicas, para que puedan fabricar productos con mayor valor agregado y así aprovechar estas relaciones para obtener pues mayores ganancias económicas y en consecuencia, y lo más importante, mejorar el índice de desarrollo humano, generando mayor bienestar en los habitantes de la región, que es lo que realmente importa. A continuación seguimos con nuestra ACR, que es la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Encontramos que la propuesta que tiene con la unión de algunos países latinoamericanos es lograr una preferencia arancelaria regional con acuerdos de alcance de alcance regional parcial, como también establecer un mercado común. Además de los acuerdos previos que se han tenido entre países de esta misma unión, se busca que esta gestión pueda ser más progresista, pueda acudir e integrar constantemente a otros países. Los miembros activos a la fecha son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, siendo Cuba el país que entró a la ALADI en 1999 y Panamá, el más reciente, en 2012. Este tuvo su fundación en Montevideo en 1980 y consta de un Consejo de Ministros como máxima instancia en su toma de decisiones. Además de su organismo, que forma parte de su misma trayectoria, está el Comité de Representantes como un órgano público y una Secretaría General, que tienen la misma sede en Montevideo.
Periódicamente se realizan conferencias de evaluación y convergencia con el objetivo de examinar el funcionamiento y el proceso de integración de cada uno de los componentes de la asociación, como también las actualizaciones que se dan en materia de comercio, tecnología y, por supuesto, alianzas internacionales. Eh, Encontramos que el Consejo de Ministros es el órgano supremo y adopta las decisiones correspondientes a el rumbo político que conlleve a su proceso de integración. Se constituye por los ministros de Relaciones Interiores, explícitamente uno por cada país miembro. Siguiente. Encontramos el Comité de Representantes como órgano político también permanente, que gestiona un foro para analizar y dar remembranza a las iniciativas, como también a la trayectoria que se ha fundamentado a partir de la asociación, para destinar sus objetivos hacia el tratado compuesto y por cada uno de los representantes de los países miembros, con un derecho a voto y a un representante alterno en caso necesario. Esto puede presentarse en foros y en básicamente cualquier otro evento relacionado en donde se pudiera requerir su participación. La conferencia de evaluación y convergencia, además de examinar el funcionamiento de los procesos de integración, también propicia la convergencia de acuerdo de acuerdo a el tipo de multilateralismo y a los acuerdos, como la manera en la que se progresan finalmente y se promueven las acciones de mayor alcance para las materias de integración económica, sin perder de vista los sectores a los cuales se están enfocando. Y esta se integra por plenipotenciarios de los países miembros. Aquí la Secretaría General, como órgano técnico, tiene atribuciones de proposición y estudia los objetivos de la misma asociación. Su personal es técnico y administrativo y se dirige por un secretario general junto a 2 secretarios generales adjuntos que, así como los representantes alternos, cumplen la función de reemplazar o bien suplir el puesto del representante principal designado. Siguiente. Bueno, de acuerdo a los perfiles comerciales de la Organización Mundial del Comercio, es importante que antes de presentarles los productos les mencione que ALADI establece dentro de sus reglas de origen las reglas preferenciales, en donde se busca determinar el país de origen a efectos de la aplicación de la preferencia arancelaria que corresponda en el marco del acuerdo comercial. Las partes signatarias son las que definen los criterios y las condiciones que se consideran apropiadas para determinar que las mercaderías se beneficien de preferencias arancelarias. Pese a esto, las disposiciones no son las mismas en todos los regímenes de origen y dentro de los acuerdos que existen en la ALADI. Dicho esto, los productos estratégicos son el oro, arroz, madera, granos de cacao, petróleo crudo, vino, vegetales, pescado, carne bovina, nueces, azúcar y alcohol del 80%. Dentro de sus productos de autoconsumo está la harina de trigo, los medicamentos, insecticidas, raticidas, partes para vehículos, autos completos. También había partes para el motor de los autos, máquinas automáticas de procesamiento de datos, productos derivados del aceite de soya, alcohol, maíz, café y circuitos eléctricos. Dentro del top de exportaciones está Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, Europa y Asia. Como podemos observar, el país al que más se exporta es Estados Unidos y Canadá. Dentro de Latinoamérica estamos tomando en cuenta Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Panamá. Dentro de Europa, a la Unión Europea y a la Federación Rusa. Y dentro de Asia está China, Japón, India, Corea y Taipei. Dentro del top de las importaciones está Latinoamérica, Estados Unidos, la Unión Europea y Asia, en donde vemos que Asia se lleva por bastante a las demás regiones. Aquí dentro de Latinoamérica estamos tomando en cuenta a Brasil, Colombia, Argentina, México, Panamá, Chile y Paraguay. Y dentro de Asia está China, Corea, Japón y Singapur. En esta parte Estados Unidos está solito y la Unión Europea también. Este ACR en general va en torno al comercio de agricultura,
manufactura y combustibles principalmente. Siguiente. Justamente como mencionaron mis compañeros hasta el momento, el ACR de Alavi como un ACR es un caso particular, sobre todo por la dispersión en los miembros, ¿no? Existen desde miembros como Argentina, Chile, México, Uruguay, que se comparan por ejemplo con Venezuela, Cuba, quienes igual tienen situaciones particulares, sin embargo, pues sus potenciales económicos de globalización e incluso esto expresado en el desarrollo de sus poblaciones, pues dejan mucho todavía que desear. Si descomponemos el índice de globalización COF en 3 partes, podemos observar que se mide también la globalización social, la económica y la política. Mientras tanto, el IDH está compuesto por índices de expectativa de vida, educación, estándares de vida e ingresos, y finalmente pues el PIB per cápita, es decir, la distribución de la riqueza total entre los pobladores. Aquí quisiera puntualizar rápidamente que existen casos muy particulares, por ejemplo el caso cubano, en donde se encuentra un COF medio, por ejemplo, de 62 puntos, teniendo una globalización social bastante deficiente, pero que se compara, por ejemplo, con un IDH bastante alto a comparación de otros países de la región, ¿no? Que no se encuentran en una situación política como la de Cuba, en un lugar 70, es decir, con un IDH que daría cuenta de un país con un alto desarrollo. Este caso, por ejemplo, también se puede ver en el caso de Venezuela, que es un COF muy bajo, ¿no? Es decir, una globalización deficiente, pero también un desarrollo humano también deficiente, ¿no? Dejándolo en el lugar 113, es decir, con un desarrollo humano medio, si no es que bajando. Bueno, también casos de éxito, como por ejemplo podría ser el de Chile, que tiene tanto una globalización alta en sus distintas esferas, como también un IDH alto, que lo deje en el lugar 43, el más considerable de toda esta lista. O el caso de México, que por ejemplo tiene una gran globalización, bastante como constante, ¿no? Tanto en lo económico, social y político. Sin embargo, su IDH se compara casi con el de Cuba, ¿no? Considerando las situaciones dispares, ¿no? Que pudiera haber. Obviamente esto quiere dar o significa que pues existe una diversidad muy grande en este grupo de países. Bien, como parte de las conclusiones, es necesario retomar esta explicación que se realiza tanto en la parte de los productos estratégicos como en la parte del análisis COF y de IDH. Porque precisamente una de las primeras consideraciones es que en este ACR compuesto por 13 territorios de Latinoamérica, pues realmente es verdaderamente heterogéneo. Porque existen líderes regionales y como mencionaba Braulio, casos de éxito como Argentina, Chile, México, Uruguay, incluso el caso cubano en la parte del índice de desarrollo, que sin embargo, bueno, tiene deficiencias en otros aspectos de globalización. Y también existen países con menor desarrollo económico relativo. Entonces, en este sentido, el ACR es verdaderamente heterogéneo, como menciono. Sin embargo, la parte más dinámica de este acuerdo de integración, que lo que pretende es crear una Unión Económica Latinoamericana, es precisamente la parte de los regímenes preferenciales. El ACR y los países y los órganos que lo instrumentan precisamente son conscientes de las diferencias que existen al interior del mismo. Y en este sentido, precisamente los regímenes preferenciales no necesariamente son los mismos, como mencionaba Fernanda. Y entonces se hacen verdaderamente las distinciones entre aquellos países de menor desarrollo económico, aquellos países de desarrollo intermedio y aquellos países que sin tener un desarrollo alto o bajo también forman parte importante de la estructura de la LAD. En este sentido, ello ha permitido precisamente firmar acuerdos de alcance parcial, que en total, de acuerdo con la página de la LADI, son 27 que se han firmado en diferentes términos y en diferentes normas preferenciales,
y 2 acuerdos de alcance regional que precisamente a vistas de establecer una unión económica, pues lo que buscan no solo es la cooperación, o mejor dicho, el establecimiento de normas en mercancías, sino también lo que se puede considerar como el traslado de capital humano, el traslado de capital cultural, la cooperación y la inversión científica. Entonces, realmente encontramos que esta estructura de regímenes preferenciales puede aportar mucho a la cuestión del desarrollo regional horizontal. Y además encontramos un instrumento muy innovador al interior de la página de la LADI, que precisamente es algo que tiene que ver con la reducción de los trámites administrativos y que desde la teoría nosotros observamos precisamente para facilitar la gestión administrativa al interior de una ACR. Y es que ellos establecen ahora la certificación de origen digital. Esto significa que precisamente pueden ahorrar estos trámites burocráticos y pueden ahorrar mucho tiempo a las empresas y a las aduanas en revisar papeles y en pedir requisitos para poder aceptar ciertos productos de origen, y mejor lo hacen a partir de la explotación de las herramientas de comunicación y de las bases de datos tecnológicas que ya se poseen precisamente para certificar a estos productos, ¿no? Entonces, esto también es muy importante y es un punto clave en el facilitamiento del comercio entre los países miembros. Sin embargo, una de las grandes desventajas es precisamente, como se mencionaba, la gran extensión geográfica que estos países en Latinoamérica tienen. Y es que precisamente muchos de estos ya se encuentran en otros procesos de integración, como lo es México en el TEMEC, China y, Argentina y Brasil en el Mercosur, los países también de Venezuela con sus propios foros económicos, Venezuela y Bolivia en sus propios foros económicos. Entonces, esto hace que realmente sea una tarea muy grande el hecho de poder sopesar los objetivos propios de la ALADI con los objetivos únicos de cada ACR, ¿no? Porque la ALADI como tal lo que busca es crear una unión económica, y esta unión económica tiene o va a generar en el futuro un acuerdo regional verdaderamente amplio con sus propias reglas de origen, y que pues evidentemente van a tener que chocar con los de los otros ACR, ¿no? Así como también las limitaciones comerciales, como el caso de México, que hoy aún sigue dependiendo en su 80% de posicionamiento de exportaciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente existen estos obstáculos. Sin embargo, nosotros vemos el futuro del ACR como positivo, precisamente por los instrumentos realistas que plantean, ¿no? Estos regímenes preferenciales, la distinción entre los países y precisamente la posibilidad de generar un desarrollo regional horizontal. El futuro es positivo, como menciono, aunque evidentemente tendrá esas limitaciones geográficas de extensión. Siguiente. Bien, ahora vamos a pasar con el siguiente ACR, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En inglés, Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. Su sede se encuentra en Yakarta, Indonesia. Sus países miembros son Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei Darussalam, Camboya, Laos y Myanmar. Los objetivos, de acuerdo con la Carta de la ASEAN, son los siguientes. Es mantener la paz y la seguridad y la estabilidad en la región, mejorar la resiliencia regional mediante la cooperación, preservar una zona libre de armas nucleares, asegurar que los miembros de la ASEAN vivan en paz, con democracia y armonía, crear un mercado único y competitivo para facilitar el comercio e inversión a través de la cooperación, paliar la pobreza en la ASEAN, reforzar la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho, promover y proteger los derechos humanos también, responder a todas las formas de amenaza, promover el desarrollo sostenible y proteger el ambiente de la región, desarrollar los recursos humanos a través de la cooperación en educación, ciencia y tecnología, desarrollar el bienestar de las personas de la ASEAN, fortalecer la construcción en un entorno libre de drogas, promover una ASEAN de participación y beneficiarse de los procesos de integración, promover una identidad de la ASEAN sobre la diversidad cultural y patrimonio de la región, y por último, mantener la centralidad y el rol completamente proactivo de la ASEAN en la cooperación con sus compañeros de forma transparente e inclusiva. Siguiente, por favor. Gracias. El organismo, la estructura que tiene la ASEAN es la siguiente. Primero está la cumbre de la ASEAN, que es la autoridad suprema para la creación de todas las políticas. Luego está el Consejo Coordinador de la ASEAN, que prepara las reuniones, coordina e implementa los acuerdos y las decisiones que se toman en la cumbre de la ASEAN. Los consejos
comunitarios, perdón, de la ASEAN, que pues tienen bajo su supervisión a los órganos ministeriales sectoriales pertenecientes de la ASEAN. Están los órganos ministeriales sectoriales de la ASEAN, que implementan los acuerdos y decisiones de la cumbre de la ASEAN bajo su supervisión. Tenemos también a la Secretaría de la ASEAN, que lleva a cabo los deberes y responsabilidades de este alto cargo y facilita o monitorea la implementación de todos los acuerdos y las decisiones de la ASEAN. Por último, tenemos las comunidades de la ASEAN, que se componen de 3 pilares, que es la comunidad política, la comunidad económica, la asociación sociocultural y una secretaría general en Yakarta, Indonesia. Siguiente, por favor. Gracias. En la historia de la ASEAN tenemos que, bueno, fue fundada en 1967 por Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Se conoce que la mayoría de estos países contaban con muy poco autogobierno a sus espaldas y tenían realmente una condición muy precaria, una condición económica muy precaria. Constantemente tenían las amenazas del comunismo y pues tenían muchísimos conflictos y enfrentamientos internos, específicamente por el establecimiento de sus fronteras. De hecho, algunos de estos conflictos fueron como los confrontasi, que fueron de 1963 a 1966, y esos fueron entre Malasia e Indonesia. Y hubo una breve aventura federal entre Malasia y en ese entonces la región de Singapur, que fue de 1963 a 1965. Todos esos conflictos habían retrasado la creación precisamente de este ACR, incluso pusieron fin a 2 intentos previos de regionalismo que iban a ser de 1961 a 1963. Finalmente, fue lo que impulsó a la creación fue la pugna, la pelea entre el comunismo y el capitalismo en la región, lo que motivó la creación de la ASEAN. Muy bien, y ahora tenemos los productos de la asociación. En este encontramos que los productos de autoconsumo principalmente se centran en el azúcar, los arroz, las legumbres y el café, mientras que los productos estratégicos se derivan a partir de las industrias más explotadas y más demandantes también para los sectores y el comercio internacional, como bien los metales, los minerales, los aparatos electrónicos y cualquiera otro denominado de la tecnología, el algodón, petróleo, gas y aceite de palma, que así como en otras asociaciones hemos encontrado que es un producto también importante. En este caso no lo consideramos estrella, ya que por la misma razón que su escasez empieza a abundar, empieza a ser más notable, deja de ser un producto estrella que la asociación pueda colocar como especial y se mantiene dentro de los estratégicos para fomentar así planes de comercio y planes de producción más eficientes y sobre todo conscientes del tipo de demanda que existe globalmente. Y tenemos que los países a los que se exportan principalmente son China, todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Tailandia y Japón con un pequeño porcentaje. Y a partir de esta connotación que damos a los países en donde la asociación manda directamente sus productos, encontramos que por los perfiles comerciales de la Organización Mundial del Comercio, ese tipo de productos comienzan a ser cada vez más específicos y cada vez más demandados, por lo cual le suman uno de los retos para que la ASEAN, junto con otros mecanismos de su propia estructura, pueda determinar de qué forma va a seguir generando ese tipo de producción para sus productos. Siguiente. Bueno, de acuerdo y con base a la PNUD en 2020, compararemos el índice de desarrollo humano con el COV de la globalización. Bueno, analizando la tabla, podemos observar en la posición COV que 2 países sobresalen por encima de los otros. Estos son Singapur y Malasia, con un puntaje de 18 y 26 respectivamente. Esto nos habla de una desigualdad o disparidad en el crecimiento económico, si es que la comparamos con el nivel de la globalización, en donde no parece haber una brecha tan grande. Del otro lado de la balanza, podemos observar que algunos países como Laos y Myanmar se ven mermados de manera general en el crecimiento y desarrollo. Nosotros atribuimos esto a conflictos internos y mala gestión gubernamental.
lo cual parece ser lo que impide que este bloque avance en conjunto al mismo paso. Retomando las posiciones del COF general en relación con el lugar en la posición del COF, Singapur, Malasia y Tailandia tienen una buena posición en la escala y la calificación de su globalización. Pese a esto, en la posición del IDH del otro lado, es curioso observar que la desigualdad entre los mejores posicionados, que son los tres ya mencionados, también existe una gran brecha, ya que Singapur, por ejemplo, se encuentra en la posición número 11 y el país que le sigue, Malasia, se encuentra en la posición número 62. Esto, una vez más, nos deja a pensar que en la gran brecha de desigualdad que existe entre los países, y bueno, sin duda son liderados por Singapur, que es la gran potencia regional de este bloque. Otra disparidad antagónica es la de Brunei, en donde pese a su baja globalización, sí logra alcanzar un buen puntaje dentro del IDH. A todo esto podemos concluir que la ASEAN se compone de países dispares, con grandes brechas entre sí. De hecho, siguiente. De hecho, creo que esta tabla es mejor para explicar esto. La ASEAN se compone de países dispares. Sin embargo, retomando la diapositiva anterior de mi compañero, podemos recordar que actualmente los países miembros de la ASEAN comercian con China, Estados Unidos y la Unión Europea, lo cual nos habla de lo bien posicionada que está la integración y lo prometedora que puede llegar a ser a futuro si es que se superan estos retos en materia de desigualdad, conflictos internos y, como ya mencioné también, una mala gestión gubernamental. Es interesante observar en esta gráfica cómo hay demasiada fluctuación, pese a que tal vez van por el mismo camino, pero es igual de poco estable. Siguiente. Para finalizar la presentación de este ACR, me gustaría establecer dos momentos. Primero, entender que la ASEAN nace en su momento como una asociación de cooperación para el desarrollo, pero principalmente vinculada con la seguridad, ¿no? Obviamente el comercio tenía todo que ver, ¿no? Y el desarrollo económico, pero hablando de la seguridad justamente durante la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría, la ASEAN justamente busca poder resolver conflictos entre miembros, como ya pudieron, como ya se explicó previamente, así como generar un contrapeso para el poder chino en la región del sudeste asiático. Algo interesante que hay que mencionar aquí es que además de los 5 miembros fundadores que entraron en el 67, la adhesión de los otros 5 miembros da cuenta, a partir del 96, 97 que se fueron agregando, da cuenta justamente de una mejora en los índices de estos países conforme han estado manteniéndose. Obviamente cada uno es un mundo en particular, como nos comentaba mi compañera Fernanda, y justamente pues tienen contextos políticos y sociales muy particulares que a veces no son los más adecuados para poder justamente tener un crecimiento parejo. Algo que es importante mencionar aquí también para tener en cuenta es que la ASEAN no es nada más un ACR, como decía al principio, sino también una institución intergubernamental, una de las pocas y de hecho la única que presentamos propiamente como institución intergubernamental aquí en esta presentación, y que justamente pues tiene organismos que buscan generar políticas comunes en cuestiones mucho más delicadas, ¿no? Además del comercio. Por lo mismo, ASEAN se presenta como pues un actor capaz de compararse con Japón, China y Corea, justamente teniendo esta configuración de ASEAN más 3, ¿no? Que es un subconjunto, ¿no? De ASEAN. Con la creación del mercado común de ASEAN en el 2016 y la zona bancaria libre para el movimiento regional de capitales, tenemos una proyección positiva para el ACR, sobre todo sustentado en las relaciones con los países y organizaciones que ya mantiene ASEAN, y también con el potencial comercial y económico productivo, quiero decir, que ha adquirido al momento de reemplazar a China en la cadena de valor de manufactura global.
justamente teniendo una integración tanto horizontal como vertical y un mercado común que elimina las barreras no arancelarias, esto es pues un gran atractivo justamente para poder jalar capitales externos y que la producción y el valor agregado de esta misma pues mejora. Por último, la salida de Estados Unidos durante la administración trumpista de la ASEAN fue uno de los principales, o es uno de los factores más nuevos para tomar en cuenta justamente ahora que China está buscando incorporarse más de cerca en la organización. Y bueno, ahí habrá que ver si se logra o si se consolida esa alianza, a dónde va a llevar. Y bien, como último proceso de integración que vamos a revisar, se encuentra el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que en el inicio de su negociación se conocía como Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, pero que ahora se conoce con este nombre, y que en inglés es Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP, por sus siglas en inglés. Siguiente. Bueno, justamente este tratado está catalogado por la Organización Mundial del Comercio como un tratado de libre comercio y de integración económica. Y los países miembros, pues son todos aquellos que forman parte de la región de Transpacífico, que son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Y a pesar de que pues, es un tratado de libre comercio, en realidad no tiene una sede, nosotros decidimos poner en la parte de la sede la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, solamente como un proceso de cumplimiento, porque como menciono no tiene una sede tal cual, sino que es en esta ciudad donde se firman y se negocian los acuerdos. Siguiente, por favor. Ahora bien, los objetivos de este tratado son, primero, estimular la expansión y diversificación del comercio entre los territorios partes. Segundo, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación de mercancías. Tercero, promover las condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Cuarto, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión entre los países. Quinto, otorgar una protección adecuada y efectiva, así como hacer valer los derechos de propiedad intelectual, disposiciones que vienen todas en el texto del tratado. Y último, crear un mecanismo eficaz a fin de prevenir y resolver las controversias comerciales. Todo esto obtenido del Sistema de Información sobre Comercio Exterior. Siguiente. Y bien, la historia es realmente amplia, pero es amplia por la cantidad de negociaciones que hubo para concretar los acuerdos finales. Sin embargo, comienza en el 2006, cuando el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, conformado inicialmente por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, establecieron disposiciones para aceptar la inclusión de nuevos países que formaran parte de la APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En este sentido, a partir del 2008 comenzaron las solicitudes para poder adherirse a las negociaciones de este acuerdo estratégico, incluyéndose países como Australia, Perú y Vietnam, y en 2009 formalizando la entrada también en las negociaciones de Estados Unidos, que para ese momento opinaba que se debía de formar un acuerdo regional de membresía amplia con los más altos estándares que la integración demandaba en el siglo XXI. Así, en 2010 comienza la primera ronda de negociaciones y estas rondas continúan hasta 2018, que es cuando se adopta el acuerdo final, conocido como el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, que entra en vigor precisamente para los países miembros, que son Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, a espera de que se ratifique por el resto de países miembros. Esto obtenido también del Sistema de Información sobre Comercio Exterior. Siguiente. La estructura, precisamente por ser un acuerdo de libre comercio, es muy básica. Se establece una Comisión Estratégica Transpacífica de Asociación Económica, que es el órgano encargado o la comisión encargada de establecer la coordinación de todas las instituciones de los países, y asimismo es la encargada de generar comités o grupos de trabajo relativos a los diferentes temas tratados en el acuerdo. Entre ellos, las regulaciones de productos textiles, de automóviles, tasas arancelarias, la propiedad intelectual, aspectos de medio ambiente, etc. Siguiente. En la ubicación de los productos estratégicos comerciales y de autoconsumo, primero tenemos a los productos estrella,
Y pues es importante mencionar que el TPP es un tratado de libre comercio de integración regional que realmente sí pretende fortalecer su intercambio económico y en ese intercambio se busca fortalecer la industria de los vehículos automotrices. Automotores, perdón. Siguiente, por favor. Gracias. En los productos estratégicos, que son en las exportaciones, tenemos principalmente, de acuerdo con los perfiles comerciales de la OMC de cada país, el pan y los productos de panadería, el alcohol de menos de 80% de volumen, otras preparaciones de comida, frutas frescas, el oro, aceite no crudo de petróleo, máquinas automáticas de procesamiento de datos, circuitos electrónicos integrados, vehículos para transporte de personas y partes para vehículos. Siguiente, por favor. Gracias. Otras preparaciones, perdón, en los productos de autoconsumo tenemos a otras preparaciones de comida, tenemos al maíz, residuos sólidos de aceite de soya, trigo y meslina, preparaciones para alimentación animal, vino de uvas frescas, vehículos de transporte de personas, aceites no crudos de petróleo, máquinas automáticas de procesamiento de datos, herramientas de transmisión radiotelefónica, aceites no crudos de petróleo y circuitos electrónicos integrados. Siguiente, por favor. Gracias. En los principales países a los que exporta este ACR es a Estados Unidos con el 23.21%, que es su principal consumidor. Luego sigue China con el 18.38%, después la Unión Europea con el 6.87% y Corea del Sur con el 2.96% aproximadamente. En las exportaciones y productos agrícolas tenemos que tiene un 17.61%, pero las exportaciones que tienen mayor porcentaje son las manufacturadas con el 45.53%. Luego tenemos también con un buen volumen, perdón, a los combustibles y productos de minería con el 30.98% aproximadamente. Luego, bueno, en este gráfico igual podemos nosotros observar cuál es el crecimiento económico de cada país, de cada región, perdón, el crecimiento económico de cada uno desde el 2008. Y como podemos observar, pues van muy de la mano. Cuando la mayoría tuvo crisis económica en el 2009, posteriormente todos fueron a la par subiendo y pues sí se ve un poco inestable el crecimiento económico de acuerdo con este gráfico. Y ahora tenemos nuestra última tabla comparativa del índice COF y el índice de desarrollo humano con los mismos datos actualizados del 2019 y 2020. Encontramos que la posición en la mayoría de los países es superior a la media, es decir, encontramos un rango de 15 a 92 aproximadamente, en los cuales todos los países de la asociación pueden celebrar que entran dentro de esta categoría en la cual se les reconoce como países de un índice alto, de alto a muy alto, y donde principalmente su desarrollo va a poder permitirles abrirse paso a partir de las nuevas estructuras por las cuales serán evaluados en los siguientes índices. Y sigue. Bueno, para concluir, bueno, sabemos que el TPP, perdón, comenzó como una integración pequeña y hoy sin duda es uno de los mecanismos comerciales más importantes y ambiciosos. Esto gracias a la importancia económica de algunos de los países miembros, además de la cobertura de productos y servicios que incluye. Pensamos que el acuerdo, más allá de crear e innovar nuevas reglas comerciales, repercutirá en procesos políticos internos como en las actividades de empresas transnacionales, lo cual es muy importante y puede ser razón de por qué existe tanta controversia en su discusión actual, además del paso atrás que tomó Estados Unidos en 2017. El contenido del TPP es revolucionario en torno a reglas de competencia para empresas estatales, propiedad intelectual, coherencia regulatoria, transparencia, corrupción, regulación laboral,
regulación medioambiental, también reglas de origen, servicios de comercio electrónico e Internet, lo cual también es nuevo, y entre otros, nos deja un espacio a pensar también cuáles podrían ser las implicaciones negativas en torno a la economía política y el desarrollo de los miembros que no tienen el poder, o no, si no tienen el mismo poder que Estados, bueno, no Estados Unidos porque ya no está, pero que estados más fuertes. Y, y bueno, de esta manera el TPP podría ser una forma de beneficiar a las empresas de países más poderosos, imponiendo restricciones que dificultarían el desarrollo de la industria, de la tecnología y en general de los países que suelen quedar rezagados. Por otro lado, sabemos que por bastante tiempo la región del Pacífico asiático se ha ido desarrollando en un proceso de regionalización lento y acorde al margen de la OMC, en donde las exportaciones de Estados Unidos han sido paulatinamente discriminadas y empequeñeciéndose, en parte por pactos intrarregionales y también por la creciente influencia que tiene China en la región, y su búsqueda por crear una estructura comercial que sea exclusivamente asiática. Esto en conjunto a la creciente importancia de Asia y el Pacífico en la economía mundial significaría que el TPP se podría convertir en el precursor de un nuevo sistema de reglas regionales y globales, y sin duda el liderazgo de la misma será motivo de competencia a futuro dentro de Estados Unidos y China. En conclusión, creemos que así como el TPP puede ser usado para beneficiar a unos cuantos, es real que tiene muchos instrumentos con el potencial de incentivar el comercio y la cooperación entre países que actualmente tienen una relación no tan dispar en el COF, como lo acabamos de observar. Y, por ejemplo, en el caso de México, esto puede significar la continuidad de los objetivos que se han estancado en otros tratados. Como pudimos observar, uno de los sectores más importantes es el automotriz y pues en nuestro país es de relevancia. Esta zona económica tan importante a futuro parece ser prometedora junto con el ASEAN en la misma en la misma región. Siguiente. Bueno, dejamos las referencias. Le agradecemos mucho, maestra, por su tiempo, por escucharnos. Esperemos que la presentación haya sido de su agrado. Dejo que mis compañeros se despidan también. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Las diapositivas de referencia son bastantes. Esperemos que se encuentre todo bien ahí, que pueda encontrar la información que se está citando en la presentación. Si no, de cualquier manera, pues, como mencionó mi compañera Fernanda, estamos para resolver preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra, igualmente. Muchas gracias por la atención. Le agradecemos, maestra, y dejamos nuestro material a su disposición.